Saludos comunidad de relatos de terror. Mi nombre es Jorge y quiero compartirles una historia. Cuando yo era un niño, vivía cerca de la casa de un anciano llamado Antonio. Era una persona incrédula y agnóstica, no creía en Dios ni en el diablo. Su visión del mundo se limitaba a lo que podía ver con sus propios ojos, rechazando todo lo que no podía percibir directamente. A pesar de su escepticismo, alguien tenía malas intenciones hacia él y decidió realizar un trabajo de brujería en su contra. El motivo detrás de esto era la codicia por sus tierras, las cuales eran muy fértiles y tenían una abundante vegetación. Entre sus tierras fluía un arroyo de agua cristalina, lo que las hacía especialmente propicias para la agricultura. Antonio poseía una extensión considerable de tierras, contadas por hectáreas. Antonio vivía solo con su única hija, Patricia, quien era su mayor tesoro y compañía en su vejez. A pesar de la envidia y el mal que alguien intentaba sembrar en su vida, Antonio y Patricia seguían adelante, cuidando de las tierras y compartiendo un vínculo especial como padre e hija. Un día, Antonio salió como de costumbre en la mañana a trabajar en sus tierras, como lo hacía todos los días. Su hija siempre lo ayudaba llevándole el desayuno por las mañanas y la comida por las tardes. Este hombre tenía un amor profundo por sus tierras, las valoraba más que cualquier otra cosa en la vida. Un día, al regresar a su casa, notó algo extraño en la puerta. Había un montón de hierbas, una gallina negra muerta, cabellos largos y sangre. Todo esto tenía un olor a podrido muy penetrante. Era evidente que alguien había realizado un trabajo de brujería contra él. Sin embargo, como mencioné antes, Antonio no creía en esas cosas y no era susceptible a supersticiones. Decidió ignorarlo, solo movió a un lado todo eso y pasó de largo entrando a su casa. Se sentó a descansar mientras esperaba que su hija preparara algo para la cena. El tiempo pasaba y Antonio notaba que no había señales de su hija. Patricia, hija, ¿a qué hora vamos a cenar?, preguntó Antonio en voz alta, pero recibió un silencio total como respuesta. Preocupado, fue a su cuarto para ver si estaba allí, pero Patricia no se encontraba. De repente, escuchó la voz de su hija desde la entrada de la casa, diciendo: «Papá, ya vine, fui a hacer las compras porque faltaban algunas cosas en la cocina». El miedo se apoderó de Antonio cuando recordó que no había recogido el trabajo de brujería que estaba en la entrada de su casa. Su hija, Patricia, era una persona sugestiva y sensible ante ese tipo de cosas, lo que preocupó aún más a Antonio. Decidió acercarse a ella, encontrándola estupefacta y disgustada al ver lo que había en la puerta de la casa. «Padre, ¿qué es esto?», preguntó Patricia con temor en su voz. Tratando de restar importancia al asunto, Antonio respondió: «No te preocupes, hija, no es nada. Solo algunas cosas extrañas que alguien dejó en la entrada. Ve a preparar la cena y trata de olvidar lo que acabas de ver». Aunque Patricia seguía inquieta, asintió y obedeció a su padre. Mientras ella se dirigía a la cocina a preparar la cena, Antonio decidió deshacerse discretamente de los objetos de brujería, evitando así que su hija se siguiera angustiando con todo eso. El miedo que Patricia sintió al descubrir el trabajo de brujería en la entrada de su casa se convirtió en el principio para que un maleficio entrara en su vida. Lo que originalmente había sido deseado para su padre ahora la afectaba a ella, y con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Ninguna medicina ni doctor lograba curar lo que le sucedía a la joven. La preocupación de Antonio por la salud de su hija se volvió una angustia constante. A pesar de su escepticismo inicial hacia la brujería y lo sobrenatural, las evidencias de lo que estaba pasando con Patricia eran demasiado impactantes para ignorarlas. Se sentía impotente al ver cómo su hija se debilitaba día a día sin poder encontrar una explicación ni una solución. Desesperado, Antonio recurrió a todo tipo de tratamientos y especialistas, pero ninguno lograba entender ni resolver el misterioso mal que aquejaba a Patricia.
La situación los mantenía en un estado de constante incertidumbre y desesperación. La salud de Patricia continuaba deteriorándose, y su padre, Antonio, se negaba a creer que fuera producto de brujería. Decidió tomar medidas drásticas para intentar encontrar una solución a los males que aquejaban a su hija. Antonio consiguió dinero vendiendo parte de sus valiosas tierras y llevó a Patricia a la ciudad en busca de ayuda especializada. Los especialistas médicos realizaron exhaustivos exámenes y pruebas, pero ninguno pudo encontrar una causa concreta para los problemas de Patricia. La joven, poco a poco, iba perdiendo los sentidos. Primero, su capacidad para hablar se desvaneció, dejando en silencio su voz. Luego, fue el tacto, lo que la aisló aún más del mundo que la rodeaba. El gusto y la vista también se desvanecieron, sumiéndola en un estado de completa oscuridad y desconexión del entorno. El estado de Patricia se volvió alarmante, prácticamente convertida en un vegetal, incapaz de comunicarse o percibir el mundo que la rodeaba. La impotencia y el desespero consumían a Antonio, quien se sentía culpable por no haber tomado en serio la posibilidad de brujería desde un principio. Ahora se arrepentía de no haber protegido a su hija y de haber ignorado las señales. A pesar de los tratamientos y el apoyo médico, la salud de Patricia no mostraba mejoría. Antonio no dejaba de buscar respuestas, agotando todas las opciones que estaban a su alcance. Una tarde, mientras Patricia permanecía postrada en una silla sin poder moverse, muy enferma, una señora se acercó a la casa. La mujer notó la preocupación en los ojos de Antonio, quien cuidaba amorosamente de su hija. Señor Antonio, su hija puede ser tratada y ponerse bien, pero debe ser vista por una curandera, una muy poderosa. Ella puede despejar ese mal que le está quitando lentamente la vida a su hija, dijo la señora con un tono serio. Antonio frunció el ceño y respondió con determinación, no, señora, esos son charlatanes, gente mentirosa que solo se aprovecha de las desgracias de los demás. Si los mejores especialistas no han podido curar a mi hija, dudo que alguien más pueda hacerlo. Si su destino es morir, morirá aquí, en mis brazos. La señora entristeció ante la negativa de Antonio y le dijo, con su negativa, usted la está llevando directo a la tumba. Por favor, considere todas las opciones. Quizás alguna curandera tenga conocimientos diferentes y pueda ayudar a su hija Patricia. Pero Antonio, aferrado a su escepticismo y a su amor incondicional por su hija, se negó a considerar la opción de visitar curanderos. Temía que fuera solo una ilusión y que albergara falsas esperanzas que solo empeorarían la situación. La señora se retiró con tristeza en el corazón, sintiendo que no había podido convencer a Antonio. Sin embargo, su advertencia quedó en el aire, y la sombra del miedo y la duda se instaló en el corazón de Antonio. Los días pasaron y Patricia seguía luchando contra la enfermedad. La condición de la joven empeoraba lentamente, y Antonio se encontraba cada vez más desesperado. A veces se cuestionaba si debió haber considerado la opción de ir a un curandero, pero su escepticismo seguía pesando más. Finalmente, la vida de Patricia se apagó en los brazos de su padre. Antonio la acompañó hasta el último suspiro, sintiendo un dolor profundo y una culpa abrumadora por no haber explorado todas las posibilidades para salvarla. La pérdida de Patricia dejó un vacío en el corazón de Antonio que nunca se llenaría. Se quedó con el eterno dilema de si el destino de su hija podría haber sido diferente si hubiera buscado la ayuda de un curandero. En su dolor y tristeza, Antonio aprendió una lección valiosa sobre la importancia de mantener la mente abierta, de considerar todas las opciones y de no dejar que el miedo o el escepticismo nublen el juicio. Aunque no había forma de saber qué hubiera sucedido, deseaba poder regresar el tiempo para tomar una decisión diferente, una que quizás habría cambiado el rumbo de la vida de su amada hija. En la vasta trama de la vida, hay quienes se sienten atraídos por el poder de lo oculto, buscando en él una vía para obtener propiedades o riquezas ajenas. La envidia, como una sombra oscura, se cierne sobre ellos,
tejiendo su telaraña en la mente y el corazón. Para estos envidiosos, la existencia puede ser ardua, ya que su insatisfacción y deseo de poseer lo que otros tienen les impide encontrar paz y felicidad en sus propias vidas. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por Ángela Martín, para Relatos de Terror.